tardes a todos. Es un gusto para mí y un honor volver a tener una edición de los Open Talks Webinar que realiza CMS en pro de la industria en este contexto que estamos viviendo todos de crisis sanitaria. Esta vez, en esta edición, tenemos la suerte de contar con el patrocinio de Qualco para esta sesión que le hemos llamado COVID, impactos y estrategias en la gestión de recobro. Antes de dar la palabra a Ignacio Vilaroch, nuestro Managing Director de Europa, que nos va a presentar a todos los fabulosos speakers que tenemos aquí con nosotros, voy a darles algunas indicaciones. Primero, quería contarles que este webinar va a ser retransmitido y lo van a poder ver en remoto, si es que lo quieren volver a mirar, en la plataforma Credit Hub de CMS. Tienen que ingresar a credithub.net, registrarse y es gratuito. Lo pueden hacer en cualquier momento. También contarles que a final de mes vamos a tener el evento de NPL, es nuestra 6ª edición. Hemos decidido montarla sobre nuestro entorno de eventos digitales CMS 365, así que invitados todos a conocer el evento, lo pueden ver en la página web de los eventos de CMS. Ese evento lo tendremos del 29 de junio al 3 de julio de manera virtual, así que invitarles a todos a conocer ese evento y a animarse a participar. Bueno, también quería avisarles la dinámica de cómo va a funcionar este foro. Primero, avisarles que tienen la opción de levantar la mano, pero por el poco tiempo que tenemos, no vamos a permitir preguntas en vivo, digamos, levantando la mano, hablando, pero sí vamos a recibir todas las preguntas desde el globo que van a ver en su barra que dice preguntas y respuestas. Los speakers decidirán si contestarán o no esas preguntas en vivo, y si no, los 10 últimos minutos vamos a dedicar para responderlas. Sin mucho más, quiero ceder la palabra a Ignacio Vilaroch, quien les va a saludar a nuestros speakers. Ignacio, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo Open Talks Webinar. La verdad que es un placer porque los ponentes que están aquí con nosotros pues son todos muy buenos amigos de CMS y verlos así, aunque sea en digital, cuando hemos hecho la previa, pues ha sido un placer. La verdad que con muchas ganas de ver a todo el sector ya de una vez por todas en presencial. Yo creo que tenemos ahí una ventanita en julio para montar algo en Madrid, ya os explicaré, pero tenemos muchas ganas de veros. La semana pasada hicimos el CMS Legal Week, 100% en digital, la verdad que fue un éxito, 750 personas registradas, funcionó súper bien, muy contentos con la experiencia. Seguimos aprendiendo de lo que es el canal digital y de las oportunidades que da, pero bueno, como somos muy latinos, echamos de menos ese contacto con el sector y la industria, y la verdad que tenemos muchísimas ganas de veros, y estoy convencido que antes del verano podremos organizar algún sarao, controlado, pero algún sarao. Y sin más, me gustaría que ya conectaran micro y vídeo los contertulios que van a participar en este Open Talks, COVID-19, impacto, estrategias y perspectivas en la gestión de recobro. Contamos con la presencia de Nacho Meilán, Managing Director de Alantra, está ahí con el loguito corporativo detrás, es perfecto. Fernando Brito Barcos, Country Manager de Qualco en España. Hola Fernando, y ahora nos vas a presentar. Jacques Llorens, CEO de Multigestión Iberia. Alex Vega, director de servicios de recobro de Bankia, que conoces muy bien. Y buenas tardes. Contamos con la moderación excepcional, que es un experto en esto, de Diego Azorín Durruti, que es el director de negocio de automoción de Cofidis España. Así que yo voy a ceder ya la palabra a Diego para que arranque con el debate, que seguro va a ser súper interesante, y luego me sumo al final del mismo para ver si hay preguntas y hacer el cierre. Así que sin más, apago cámara y micro y le cedo la palabra a nuestro querido Diego.
Que vaya muy bien. Muchas gracias, Nacho. Un placer estar aquí y un placer especialmente estar con este equipo de expertos. Creo que nos van a aportar grandes cosas. Como sabéis, vivimos este momento tan excepcional que probablemente sea algo que, vamos, que ni en sueños hubiéramos imaginado. Y evidentemente esta situación que enfrentamos, esta crisis sanitaria, pues ha provocado un gran cambio, ¿no? A todos los niveles, tanto a nivel de negocio como también a nivel específicamente de lo que venimos a hablar hoy, que es en todo lo relacionado con el tema del recobro. Y en ese sentido, pues tenemos una empresa especializada en todo lo que es la gestión de carteras y venta de portfolios, como puede ser Alantra, una empresa especialista en recobros, como puede ser Multigestión, Qualco como proveedor de soluciones para el sector a nivel software y analítica, y finalmente Bankia, pues una experiencia de primera mano, digamos, en todo lo que tiene que ver con los cambios que nos afectan. Entonces, en este sentido, y sin más, yo lo primero que os quería preguntar es qué impacto, cuál es el primer impacto así que reconocible que estáis viendo a nivel de cada una de vuestras áreas de actividad, y si os parece empezamos por Nacho de Alantra. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego. Lo primero, agradecer a CMS que me vuelvan a invitar a uno de estos panels. Creo que es muy interesante y además, sobre todo, con los compañeros que tengo para este speech. Así que espero que lo hagamos lo más divertido posible e intentemos hacerlo ameno y que sea productivo. Diego, contestando un poco a tu pregunta, al final yo creo que de forma general el impacto que va a tener el COVID-19 en la economía todavía no somos capaces de preverlo. Lo que está claro es que dos sectores que son absolutamente importantísimos para la generación o para el PIB español, que son el turismo y la automoción, han sido paralizados completamente, con lo cual esto va a tener un impacto, tanto en individuos como en empresas. Sí que estamos en una situación y lo estamos viendo en los datos, que el ahorro de las personas es mucho mayor que en anteriores crisis y que las empresas se sienten en unos niveles de apalancamiento algo menores. Es verdad que estamos viendo líneas ICO que pueden ser un balón de oxígeno, ¿no? para mantenerse en el mercado, o puede ser una ilusión y luego veremos qué impacto tiene posterior, ¿no? Al final, yo creo que también vale la pena decir el riesgo político que estamos corriendo ahora mismo. Al final, la economía es una ciencia social y, por lo tanto, depende de las expectativas de los agentes que hay en la economía. O sea, que dependerá de lo que nosotros pensemos y de lo que piensen las compañías. Así que el impacto como tal, primero es de miedo y de incertidumbre. Sí que es verdad que yo creo que vale un par de puntos un poco más técnicos, que son unas medidas del Banco Central Europeo, seguro que Alex me ayuda un poco, tomó en marzo con una flexibilización y relajación de ciertos criterios, ¿no? Flexibilización de solvencia, de liquidez para todas las entidades, relajación de criterios de clasificación, y que hoy el Banco de España ha dado esa cobertura o ha relacionado ha respondido a esas medidas flexibilizando la clasificación de las refinanciaciones, ¿no? Para que no sean una exposición de non-performing dentro de las entidades financieras a final de año. Y luego, bueno, al final del todo, lo que hace todas estas medidas es que de alguna manera no se incremente el volumen de NPLs dentro de los balances de las entidades financieras. Es una relajación en los criterios que había. El problema que tenemos es que las entidades financieras no habían desaguado todos estos créditos impagados, con lo cual podemos tener una nueva ola de nueva generación de deuda impagada, o por lo menos con un subperforming o con un riesgo de impago bastante alto, sin que hayamos desaguado o limpiado los balances de todas las entidades financieras de la anterior crisis. Entonces, esto puede provocar una segunda ola. A día de hoy, la gestión, yo creo que aquí tenemos gestores especializados que os pueden decir cómo lo ven. Nosotros, desde el punto de vista de asesoramiento,
teníamos en pipeline, como sabéis, no solo vendemos carteras, sino también hacemos procesos de money de gestores, de services y de empresas de recobro. Teníamos en pipeline 3 proyectos para vender estas plataformas que ahora mismo están on hold. Estamos esperando un poco a ver qué es lo que pasa porque no están generando los ingresos. Yo creo que eso... He hablado de muchas cosas a la vez sin profundizar mucho. Yo creo que puede dar debate. Si os parece, dejo y cedo la palabra para que también vayamos por el punto donde más interesante sea para todos. Perfecto. En ese sentido, uno de los principales retos que no lo has mencionado, pero seguramente lo hemos vivido todos, porque aquí en concreto en Cofidis lo hemos tenido, fue la transformación del mundo físico al mundo virtual en nada, en 2 segundos, básicamente. En ese sentido, pues os quería preguntar pues, cómo ha sido esa transformación más orientada desde el punto de vista de la gestión de recobro, tal vez, para Jax, esta pregunta. ¿Cómo os habéis enfrentado al desafío del teletrabajo? ¿Cómo lo veis? ¿El teletrabajo ha llegado para quedarse? Bueno, yo me adelanto, yo creo que sí, pero ahí lo dejo para que lo hablemos, a ver cómo lo habéis enfrentado y cómo ha sido esa transformación. Bueno, la transformación ha sido bastante brutal, ¿no? Porque al final hemos podido ver, en Multiacción manejamos diferentes procesos y áreas para los bancos, fondos y financieras, pero hay una de las partes es el recobro, por supuesto. Primero, a nivel del impacto, ha sido bastante brutal a partir de marzo, cuando se han cerrado todo, incluyendo los tribunales. Y hemos podido ver una bajada de actividad y de recobro de un 20%. Al nivel del impacto y cómo hemos desarrollado las cosas, el digital nos ayudó mucho a manejar toda la parte de confinamiento, con la posibilidad para toda la plantilla, por supuesto, de trabajar en remoto con seguridad y mayor control. Lo que es cierto es que la pandemia ha acelerado el programa de digitalización y automatización que estábamos implementando en la compañía. Ya teníamos todo nuestro sistema en la nube y el trabajo en remoto estaba sí previsto y desarrollado, pero no se ponía como una situación normal de trabajo, pero como un backup de sistema en caso de que pase algo, ¿no? Y de un golpe, en 2 días, porque nos anticipamos claramente en esto, hemos puesto 100% de la plantilla a teletrabajar o a trabajar en remoto. El impacto es muy importante porque nadie podía anticipar que el teletrabajo fuera tan eficaz, ¿no? Lo que hemos observado inmediatamente es un incremento un mayor contactabilidad. Por supuesto, todo el mundo estaba en casa, entonces es más fácil de contactar a la gente, pero hemos visto también que la eficacia y el control que podíamos poner a través del teletrabajo era brutal de eficacia. Y entonces yo creo que el teletrabajo está por quedarse, ¿no? El punto aquí sería más de saber cómo podemos manejar de cara a futuro la parte de relación social, de vida social en la relación laboral, mantener la cultura de equipo y las relaciones entre colaboradores, ¿no? El espíritu de equipo, más o menos. Esto es un punto, hemos podido vivir esto bien para los trabajadores y para nosotros y en la eficacia, pero ¿puede funcionar bien este modelo de cara a futuro fuera del confinamiento? Es una pregunta que hay que ponerse hay que preguntarse cómo manejarlo, porque lo importante es mantener esta cultura de equipo, ¿no? Entonces es el punto importante, yo creo. Pero sí, se va a quedar, seguro. Vale, parece que Diego se nos ha ido. A ver. Sí, hemos perdido un moderador. Perdimos es el una trabajo batalla. remoto que no le... El teletrabajo. Ahí. Se me apagaron las luces. Mil disculpas. Adelante.
Ah, ya estás, ¿no? Sí, sí, ya estoy, Jax. Mil perdones a todos por la desconexión. Perfecto, pues Dale, puedes Diego. seguir, Diego. Vale, pues perfecto. Disculpar por el tema de la desconexión, como decía. Otra pregunta que me surge relativa al tema de teletrabajo y, bueno, y en líneas generales también al desafío que representa el COVID, va relacionado un poco como cómo cambia a nivel de una institución, por ejemplo, como puede ser Bankia, todo lo relacionado con el recobro, ¿no? ¿Cómo estabais gestionando el recobro antes del COVID? ¿Cómo lo estáis gestionando en este momento? ¿Y cuál es vuestra perspectiva de cómo va a evolucionar la gestión del recobro de aquí en adelante desde el punto de vista de una entidad potente como sois vosotros ahí en Bankia, ¿vale? Que sabéis que os tengo mucho respeto y cariño por los 10 años que pasé ahí. Con lo cual, Alex, si nos puedes dar tu visión ahí. Alex, ¿estás ahí? Tienes el mute. Estás en mute. Ahí estás, Alex. ¿Me oís? Sí, ahora perfecto. Ah, vale, perdonad, sí, estaba el mute, perdonadme. Oye, lo primero, muchas gracias, Diego, y Ignacio y demás ponentes por compartir esta tarde con vosotros. Y bueno, como bien decías, al final nos encontramos a un nuevo reto, nos ha pillado a paso cambiado, bueno, no a paso cambiado, ¿no? Sino a mitad de camino de un cambio de modelo que estábamos desarrollando. Creo que nosotros como entidad, pero creo que el sector en general estaba analizando un profundo cambio que sabíamos que nos venía y nos venía encima por el famoso hashtag de transformación digital, que ahora está tan de moda y tan en boga. Al final, básicamente, yo lo que sigo viendo en el mundo del recobro es que tenemos que migrar el recobro del modelo reactivo que venimos trabajando o que veníamos trabajando a un modelo predictivo. Y para cambiar de un lado a otro necesitamos 3 grandes pilares. Uno es el conocimiento del cliente, otro es la anticipación, clave. La anticipación en este negocio nuestro es clave. Y una tercera pata sí sería el tema de la digitalización y de la transformación, ¿no? Al final, el conocimiento del cliente es fundamental. Tenemos multitud de variables, multitud de información que nos hacen conocer bien al cliente. Tenemos que seguir mejorando por esa línea. Tenemos que seguir creando modelos. Tenemos que seguir acercándonos al cliente de la manera que el cliente quiere que nos acerquemos a él, que eso es súper importante. Tenemos que anticiparnos. El mundo del pre-collections creo que en este año o en estos 2 años creo que viene para quedarse, al igual que el teletrabajo, va a ser fundamental, va a ser algo, vamos, totalmente un eje central. Y el tema de la digitalización yo creo que ya casi no hace falta ni hablar. Ya no solo hablaríamos de digitalización, ya no solo hablamos de que te envío un SMS con un link, metes tu tarjeta y me pagas. No, al final tenemos que aterrizar y operativizar muchos procesos que a día de hoy llevan muchas iteraciones con los clientes, que llevan mucho tiempo, que incluso llevan visitas a oficinas y que tenemos que empezar a pensar cómo automatizamos todo eso para que en una, máximo 2 interacciones con el cliente todo eso esté resuelto, ¿no? Así a grandes modos. Y lo que es más importante es que tenemos que empezar a pensar en evitar el deterioro futuro. O sea, si hoy tenemos, pongo un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Que es muy claro. Oye, si hoy tenemos una solución con un cliente y nos cuesta 2, si el deterioro de ese cliente dentro de X tiempo va a ser de 4, hagamos la operación ahora, cerremos ahora y evitemos, aunque ahora no te salga tan rentable, evitemos ese deterioro que sí te va a pasar, porque es que además tienes modelos y tienes bases de datos e información que te están diciendo que va a ocurrir, y va a ocurrir en una altísima probabilidad, ¿no? Entonces, al final, básicamente, nosotros estamos trabajando, y creo que como nosotros, el resto del sector, en ir virando ese modelo de recobro estandarizado, reactivo, de cliente que impaga, le enviamos a un proveedor, el proveedor le llama, intenta contactar por teléfono, por SMS, intenta levantar una promesa de pago y ese es el mundo estandarizado del que veníamos. Y vamos a migrar a un mundo donde mucho antes, o estamos migrando ya, a un mundo donde mucho antes de que un cliente impague ya sabemos que tiene problemas, ya nos vamos a acercar a él, además nos vamos a acercar por el canal que él quiere que nos acerquemos, además nos vamos a aproximar en la franja de contactabilidad que es óptima para él, vamos a conocer sus capacidades, vamos a conocer sus voluntades
para, en caso que no sean las óptimas, pues intentar la persuasión oportuna. Y lo que sí que tenemos claro es que desde el día que impague un cliente, tenemos que tener perfectamente definido el journey recuperatorio del mismo. Y posiblemente habrá tantos journey como clientes existan. No a ese nivel, ¿no? Pero cada cliente es un segmento o un microsegmento y a cada uno habrá que acercarse de una manera diferente, ¿no? Esa es, yo veo que es la gran transformación a la que nos enfrentamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros aquí también en Cofidis estamos trabajando en esa línea, adaptando journeys a diferentes tipologías de clientes. O sea que, vamos, veo que estamos todos trabajando todos en lo mismo. Pero cambiando de tercio, preguntaría ya desde el punto de vista ya más tecnológico, una empresa como Qualco, a empresas como nosotros, empresas de recobro, ¿cómo vosotros enfocáis, digamos, vuestra actividad y cuál es la aportación que podríais darnos, digamos, en esa parte analítica, en esa parte de software para poder mejorar todos estos procesos de recobro? Buenas tardes, encantado de poder estar aquí con vosotros. Nosotros en Qualco hemos desde el inicio comprendido claramente que era un momento muy difícil para todos y habíamos claramente propuesto a nosotros de trabajar un poco para ayudar a todos los clientes que teníamos. Y en este momento que muchas de las soluciones, sobre todo las soluciones legacy, no estaban muy bien preparadas para cambiar una situación de teletrabajo, de los primeros trabajos que habíamos hecho ha sido de efectivamente nos proponer ofertar algo que en un corto plazo de tiempo pudiese vos dar la oportunidad de contactar y continuar a trabajar mismo remotamente. Y ese ha sido un problema muy claro. Al inicio las cosas sí han pasado bien porque toda la gente le ha aceptado que era un momento que no era normal. Entonces la gente nos permitió hacer un conjunto de acciones. Bueno, es evidente que también nosotros hemos sufrido porque entregando muchos servicios, tuvimos que comenzar a crear nosotros la situación de poder trabajar remotamente también y garantizar sobre todo que estábamos entregando todo de acuerdo con aquello que era expectable por el cliente, que si no sería un problema muy grande. Todos los otros temas los estamos tratando. Es evidente que la digitalización es algo que va a ser muy claro. Vosotros seguramente, como muchos de los clientes y la gente que se está acercando de nosotros para hablar cómo le podemos ayudar, deben tener los problemas que hoy tienen un conjunto de gente que os contacta por teléfono, que era la situación más normal, que mucha gente está recibiendo al día un número de contactos que es clarísimamente muy elevado y además con muchas veces restricciones de gente disponible para poder efectivamente responder a estos pedidos. Y eso se pasa claramente no solamente por la situación de confinamiento, por problemas que han tenido mucho de la gente que trabajaba en esta área y que no conseguía tener las mejores condiciones en su casa para hacerlo, y también, como lo dice, por la situación de restricción tecnológica. Ese ha sido un problema que hemos enfrentado y yo pienso que vamos a hablar un poco más de eso, cómo vamos a hacer la automación, qué tipo de sistemas de autonegociación le vamos a disponibilizar y en esto que estamos trabajando para ofertar a vosotros la oportunidad de tener soluciones en la mano que sean capaces de ultrapasar este momento, que es un momento muy específico y un momento que os va a exigir una inversión. Nosotros consideramos que la gente que no va a invertir en tecnología probablemente va a tener un problema muy gordo. Eso es claro para nosotros. Y seguramente también la parte de analíticos. Esta es una otra área que tenemos una experiencia de pasado, habemos trabajado también, estamos trabajando, y que os va a permitir incluso a obtener muchas informaciones sobre la forma como la gente se va a comportar. Cómo es que un deudor que en el pasado tenía una deuda y que la estaba pagando ahora con un impacto del COVID, cuál es el comportamiento que va a tener, cuándo es que va a volver a poder pagar. Todos estos temas basados en la información, en los datos que vosotros tienen y acompañando con herramientas que se pueden utilizar de una forma muy rápida, yo diría en pocas semanas que se pueden utilizar y que os van a permitir a seguir esto de una forma muy clara, muy de perto, va a ser imprescindible para vosotros. Vale.
Muchas gracias por la aportación. Desde el punto de vista, y ya lo abro en general, desde el punto de vista, ¿cuál es vuestra expectativa de comportamiento del mercado de recobros? ¿Qué podemos esperar? No sé, estamos teniendo unos primeros resultados todos. Nosotros por aquí en Cofidis estamos teniendo una grata sorpresa en la medida de que todavía no percibimos un impacto fuerte por parte de la situación que a priori al inicio de la crisis veíamos que podía ser muy, muy dura, similar a la crisis de 2008. ¿Cómo veis vosotros esa perspectiva? ¿Creéis que la ola todavía no ha llegado? ¿Cuándo esperáis que llegue esa ola? ¿Cuál es vuestra visión, digamos, de la evolución que va a tener el recobro en los próximos meses? Digamos, porque ya hablar de años ya resulta complicado. Yo, Diego, si te parece, te doy un poco mi visión o la visión banco, ¿no? ¿Me oís, no? Sí. Bueno, al final lo que ha ocurrido es el terremoto submarino. El terremoto submarino ya ha ocurrido y ahora estamos esperando en la orilla la magnitud de la ola. Básicamente es eso. Y algunos dicen que va a ser un verdadero tsunami, que va a devorarlo todo, y otros esperamos, y espero no equivocarme, que sea una ola de una dimensión contenida que podamos asumirla. Pero esto, cogiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Nacho al principio, yo creo que a lo mejor es pronto para lanzar las campanas al vuelo y poder dar unas cifras o dar una proyección. Se han otorgado una serie de medidas, una serie de paquetes mitigantes, bien sean lo que ya conocéis, los reales decretos de las moratorias de consumo, de las moratorias hipotecarias. Sectorialmente hemos sacado otro tipo de moratorias más amplias. Al que no cumplía ni una ni otra, hemos intentado, y lo digo de verdad, y aquí pongo en valor a todos mis compañeros que han estado al pie del cañón y a todos los compañeros de oficinas, se ha intentado hacer un traje a medida. Entonces, al final, todo este efecto de hibernación o de letargamiento, pues oye, en cuanto empiecen a vencer unas y otras, pues empezaremos a tener la verdadera magnitud, ¿no?, del problema. Por eso es muy importante, hilando con uno de los puntos anteriores que he comentado, la anticipación. La anticipación va a ser fundamental. De hecho, ya estamos trabajando, como sé que está trabajando todo el sector, en medidas mitigantes para cuando estas moratorias y estos reales decretos se venzan. Porque al final el verdadero problema lo vamos a tener ahí. No lo tenemos ahora con expedientes, digamos, congelados, sino lo tendremos cuando esas moratorias acaben y esas personas no hayan recuperado o bien su nivel de ingresos o directamente hayan perdido el empleo y no tengan con qué hacer frente a los compromisos, ¿no? Entonces, yo de momento va a ir muy de la mano de la evolución de la propia pandemia, va a ir muy de la mano de la apertura de los diferentes confinamientos, va a ir muy de la mano de que la gente de verdad no pierda y no se demoren demasiado los ERTEs. De momento creo que es pronto, creo que las medidas mitigantes están ahí. También al hilo de lo que ha comentado Nacho al principio, aparte de esas medidas mitigantes, pues esa flexibilidad normativa y flexibilidad regulatoria nos ayuda a pasar este bache, pero el verdadero tsunami o la verdadera ola que podamos capear, pues no nos va a llegar hoy ni nos va a llegar mañana, hablando este mes ni hablando el siguiente, sino que nos va a llegar pues posiblemente la gran mayoría de ellos a final de este año y durante todo el 2021. Los demás, Diego, si me permite, yo creo que con todos los agentes que hemos hablado, tanto inversores como compañías de recobro, que hemos hablado en estos meses de confinamiento, todos nos han dicho un poco lo mismo y seguro que ahora Jax nos puede corroborar si él lo ha visto de la misma manera. Hemos visto que al final el teletrabajo ha funcionado durante estos meses. Ahora daré mi opinión sobre el teletrabajo, que no estoy tan convencido, la verdad, pero ya es una opinión personal. Y la expectativa de collections, al final, ha sido, la realidad ha sido mejor que la expectativa que se tenía desde un primer momento. O sea, no ha habido ese descenso drástico en el nivel de recobros que se esperaba. Probablemente muchos de los grandes inversores que invierten en deuda unsecured, consideraban unos business plan donde en los 3 primeros meses del COVID iban a recobrar un 90% menos y la realidad es que no ha sido así. Ha habido descensos de recobro, pero no en una cuantía tan grande. Esto también lo vamos a ver
por cómo los jueces y los procedimientos judiciales y los procedimientos concursales se reactiven. Porque la realidad es que a día de hoy, si no me equivoco, los juzgados deberían de estar a un 50%. La realidad es que la velocidad que están tomando no es del 50% de capacidad. Y no creo que, aunque tengan impuesto que el 100% de las personas y de los procedimientos se restablezcan a lo largo de julio, no creo que hasta septiembre empecemos a ver si está funcionando o no. Y además, al no tener un proceso judicial digitalizado en España, que esto es un problema, este impacto de parálisis no es que la reactivación sea inmediata, sino que va a ir el coche va a ir caminando poco a poco hasta que empieza a coger velocidad de crucero. Y entiendo que para todas las empresas de recobro que los procedimientos judiciales se alarguen es un perjuicio y todos los planes de negocio van a tener que modificarse. Y yo creo que, haciendo énfasis también en lo que decía Alex, veremos la segunda ola. Todas estas medidas que se han tomado pueden producir a nivel Europa 120.000 millones de liquidez, ya sea para asumir pérdidas en los balances de las entidades financieras o para dar liquidez a familias. Veremos si es una liquidez real para que la gente salga de esta situación o que sea un alivio temporal. Y ese alivio temporal, luego el golpe es más duro. Entonces, sí que me parece muy bien todas estas medidas que estáis tomando de anticiparse a qué es lo que va a ocurrir, porque esa es la realidad que nos tenemos que poner. Y por último, teletrabajo. O sea, llevamos muchos años todos nosotros haciendo cursos de prevención de riesgos laborales, donde la silla tiene que ser de una manera, donde la mesa tiene que ser de una manera, donde tiene que haber una cierta luz, donde no puede haber cables. Yo creo que hemos pasado 3 meses donde todo el mundo, y además todo el mundo está muy contento con todos sus equipos, se han esforzado mucho en producir, en seguir trabajando, en seguir produciendo, pero ¿dónde nos hemos dejado entonces toda esa prevención de riesgos laborales? O sea, cada uno en su casa pues tendrá una historia completamente diferente, pero todos hemos vivido llamadas donde un perro o un niño o se han tenido que cambiar de sitio. Quiero decir, el teletrabajo creo que es un futuro, pero no es un futuro tan cercano. Temporalmente creo que le podemos exigir a una plantilla que teletrabaje para mantener un nivel de producción, pero no sé si esto ha llegado para quedarse ya mismo o deberíamos de darle una vuelta. La realidad es que, bueno, no todo el mundo tiene las mismas condiciones para teletrabajar y yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta para todos nuestros empleados. Sí, estamos de acuerdo, evidentemente, sí, está claro y estoy de acuerdo contigo con las normas de seguridad porque se han improvisado oficinas en cualquier parte. Entonces, eso está claro. Pero sí es cierto que, bueno, a ver, al final también la situación nos ha empujado a todos a tener que acelerar ese proceso. Yo creo que muchas empresas, la que no lo tenía planificado, desarrollar en algún momento temas de teletrabajo y, bueno, habrá que ver a ver realmente qué sucede porque también tenemos que ver cómo evoluciona la propia pandemia. Ahora mismo estamos en la fase en la cual pues parece que todo va mejor después de haber pasado realmente unos meses muy duros, especialmente la población que ha sido afectada por la pandemia. Y bueno, y ahora mismo parece que volvemos, digamos, no me gusta llamar nueva normalidad, prefiero llamar nuestra normalidad, esperemos que lleguemos pronto. Y creo que, bueno, ahí creo que sí que hay una oportunidad para el teletrabajo, sobre todo a nivel de costes operativos, estructurales y demás. Y creo que también a nivel de productividad y conciliación laboral, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido aquí en España históricamente, por comparación con otros países europeos, creo que nos abre una puerta ahí bastante importante en ese sentido. Por tanto, sí es cierto que no estamos del todo preparados, es cierto, pero creo que se abre una gran oportunidad en ese sentido. Creo que Jax en ese sentido está de acuerdo. Bankia creo completamente. Que habrá... Completamente, pero tiene razón Nacho, hay que hacer cuidado porque la parte de relación de trabajo, cómo se maneja todo esto, todavía no está arreglado. Entonces, no es una solución que se va a quedar, sí,
pero el cómo tenemos que bien definirlo. Esto es cierto. Y si puedo añadir una cosa sobre la actividad que comentó Nacho, un punto. Es verdad que yo creo que la crisis todavía no la hemos visto. Lo que hemos visto es bueno, se ha parado la actividad. Esto afectó los meses de marzo, abril y mayo. En junio ya vemos que la parte judicial ha empezado de nuevo y bastante fuerte. Entonces, bueno, somos a 15 días, ¿no?, del mes, pero los niveles que podemos ver ahora son niveles casi del mes de enero o febrero. Entonces, son movimientos bastante positivos. Seguramente hay una parte de retraso o de todas las cosas que se retrasaron durante el segundo trimestre, pero entonces tendremos que ver lo que va a pasar en el mes de julio y de agosto. Lo que es cierto es que yo creo que la crisis que tenemos, y lo veo en los diferentes clientes que hay, todavía no hemos visto la crisis económica. Hemos visto que el paro se incrementó casi al 15%, ¿no? Todavía un poco más por debajo, pero subió por encima del 14%. Algunos economistas, ¿no?, te prevén un paro a final de año de entre 15 y 20. La diferencia es grande entre los dos. Pero lo que no está dentro de estos números son la parte de ERTEs. Entonces, toda la gente que está en ERTE. Esto va a tener, cuando van a salir del ERTE, y de momento hemos visto que se retrasa potencialmente las salidas de esto, pero cuando van a salir del ERTE, el impacto va a ser muy grande. La otra parte que hay un punto de interrogación es cuántas empresas se van a poner en quiebra después de la salida, después de verano. Y esto es muy difícil de preverlo, pero hay sectores que van a estar muy impactados por toda esta crisis. Por otro lado, yo creo que es muy difícil de comparar con 2008 porque todas las empresas que sean bancos, financieras y empresas de recobro o fondos están mucho más preparados en gestionar crisis. Como lo comentó Alex, la parte de conocimiento, anticipación ya se pone en marcha. Es decir, que los bancos han empezado igual antes de la regulación a poner medidas como moratorios, etcétera, etcétera. Entonces, se ve que no es como en 2008, donde ha caído la parte de recobro o los impagados sin medidas. Aquí todas las empresas están poniendo medidas para ayudar sus clientes a pasar la crisis, ¿no?, y a volver. Pero el incremento de la parte de recobro sí que vamos a tener y de manera muy fuerte. De momento, con los moratorios no hemos visto un incremento. Y tenemos buenas sorpresas, como lo comentaba Nacho, sobre el recobro de las carteras de NPL. Pero yo creo que hay una actividad que se va a incrementar, es la parte de recobro, y seguramente vamos a ver un incremento muy fuerte en las ventas de carteras. Esto es seguro. Y desde el punto de vista de ventas de carteras, justamente, ¿cómo veis desde Alantra la actividad? ¿Creéis que realmente va a haber apetito con este escenario tan incierto que estamos viviendo? Las entidades van a estar dispuestas y si hay ese apetito, pues probablemente hablemos de unas ofertas que puedan estar a la baja, si hay cierta incertidumbre respecto de la situación económica. ¿Cómo veis este contexto? ¿Cómo lo intuís? O sea, incremento, más ventas, oferta, demanda, ¿cómo lo veis desde Alantra? Bueno, en el mundo unsecured, el año pasado fue un fin de año histórico, ¿no?, en volumen de transacciones y en el volumen transaccionado. Creo que las entidades financieras todavía tienen bastante exposición NPL unsecured en sus balances. Creo que durante la primera mitad del año prácticamente no ha habido casi transacciones, con lo cual se va a condensar en la segunda mitad.
Como sabéis, las entidades financieras tienen una regulación y un nivel de provisiones sobre esta parte de la cartera en concreto, lo que hace que sea más sencillo el hecho de poder venderlas. ¿Dónde están los precios? Bueno, al final nosotros estamos valorando para nuestros clientes las carteras y estamos metiendo ciertas asunciones, ¿no? Porque a día de hoy todavía no tenemos un track de transacciones suficiente para poder comparar. Pero sí que es verdad que el alargamiento de plazos de gestión de todos los portfolios descontado a un retorno exigido hace que el precio baje, directamente proporcional. Cuánto más de retorno se va a exigir dependerá del riesgo que estén asumiendo sobre la compra de la cartera. Y eso es un riesgo que es, como adelantaba al principio, es un riesgo que es casi político en ese sentido, o es un riesgo regulatorio más bien, ¿no? De cómo va a funcionar. Luego hay otra serie de asunciones como el apalancamiento a la hora de comprar o los procedimientos judiciales. La realidad es que va a haber transacciones, los bancos es lo que más van a poder desaguar a lo largo de este año, ya que otro tipo de carteras con garantía real va a ser bastante más complicado por los precios, pero creemos que se va a generar a lo largo de los próximos meses y, como decía Jacques, se va a generar un volumen muy importante para el año que viene probablemente. ¿Este año veremos transacciones? Sí. ¿Veremos precios más bajos? Sí. No sabría decirte cuánto de precio más bajo, pero creo que no me equivocarías si estamos estimando que la cartera valdrá entre un 10 y un 30% más, menos que en pre-COVID. No es algo muy llamativo, esos descuentos. Y el volumen, pues bueno, creemos que ahora en julio va a salir alguna cartera importante. Estamos trabajando nosotros en alguna otra. Yo creo que veremos por lo menos de 5 a 10 transacciones importantes en el mercado. Y también veremos secundarios. Fondos de inversión que compraron carteras a entidades financieras o al originador, digámoslo así, que ahora van a transmitir parte de sus carteras para conseguir el business plan. Al final ya sabéis cómo son los fondos de inversión, los requisitos que tienen de recuperación y de repago de capital, y necesitan, con descuentos, necesitan repagar ese capital. Entonces, desinvertirán parte de sus carteras. Y ahí creo que los precios se van a dar, van a estar más cerca del vendedor del comprador que probablemente en primario. Perfecto, muchas gracias. Desde Qualco, ¿cómo veis todo este contexto después de que hemos comentado todas estas cosas? ¿Cuál es vuestra visión, digamos, del mercado español en este contexto atípico que comentábamos al principio? Para nosotros nos parece claro que la pandemia va a ser seguramente en el futuro un problema de pagos que va a ser muy importante. Aquí lo que nosotros estamos asistiendo todavía es que la gente nos está diciendo que los bancos europeos prácticamente en la generalidad, no solamente en España, más en todos los otros mercados, se han un poco preparado para esto. Muchos han hecho provisiones muy fuertes durante el primer trimestre y seguro aquí lo que esperamos es que la venta de carteras va a acontecer normalmente. Hablando con los fondos también que tenemos como clientes, una de las cosas que vemos es que hay mucha gente que se está preparando, que están utilizando tecnología y que nos ven a buscar y hablar con nosotros para ayudarnos con analíticos, para hacer exactamente una buena evaluación de aquí lo que se va a pasar. Yo acredito que prácticamente en todos los segmentos vamos a tener problemas en este segundo semestre, diría yo. Probablemente muchos hablan más para el final del año, el último trimestre, no sé si va a ser así o no, pero esta es la imagen que tenemos. Y aquí lo que también nos están buscando es garantizar que tenemos soluciones, esta parte toda de digitalización que estamos hablando y que toda la gente está buscando, se preparando, un poco de forma, yo diría, con tiempo para hacerlo en función de las moratorias que han tenido, va a facilitar seguramente la situación de las compañías poder estar bien preparadas y la gente que vaya a comprar, seguramente en muchas carteras, estar también con la idea clara que va a tener soluciones nuevas, más interesantes económicamente, para poder efectivamente hacer algo que les permita tener recuperaciones importantes.
Y aquí es claro, hay un cambio muy grande. Mucha gente, y estamos lo verificando hoy, a mucha gente que prefiere claramente soluciones de autonegociación y aquí a temas que son muy importantes, que efectivamente permitir que la gente lo utilice de una forma muy fácil, que las cosas sean muy simples, que por ejemplo hacer un nuevo acuerdo para algo que sea estándar en términos de pago sea algo que la gente le pueda hacer en 2-3 clics de forma muy fácil. Y esto que estamos trabajando, que estamos intentando utilizar, nosotros tenemos algo que es muy interesante, que toda la parte de analíticos que habemos desarrollado, que tenemos la experiencia de utilizar, que está permitiendo a muchos de nuestros clientes de hacer algo que les facilita muchísimo la vida, de comprender cómo todo se va a pasar. Y esto es no solamente para gente que va a continuar a trabajar en términos de recuperar aquello que ha habido hecho en el pasado, sobre todo a la parte que va a venir después de la pandemia. Para nosotros nos parece muy claro que el tsunami que toda la gente habla vaya a acontecer y las compañías van a tener que estar preparadas para eso, sean bancos, sean instituciones financieras, sean organizaciones de cobros, toda esta gente va a tener que se preparar muy bien. Vosotros lo están diciendo, nosotros lo acreditamos y estamos trabajando muy duro para conseguir tener efectivamente las soluciones más aceptables para vosotros. Perfecto, muchas gracias. Yo solo una pregunta más también para Alex y, bueno, y en general para todos los panelistas relacionado con las acciones de recobro. Bueno, hablamos de prevención, evidentemente, pero en lugar de reactividad, proactividad en el recobro, poder anticiparnos. Open Banking, ¿cómo lo veis a nivel de posibilidades dentro del mundo del recobro? ¿Creéis que es una solución aplicable para ayudar, digamos, en todo lo que tiene que ver con la actividad de recobro? ¿Creéis que pues, es un poco complicado a día de hoy? ¿Cómo lo veis vosotros desde un punto de vista, por supuesto, compañía, cliente, ¿no? ¿Cómo lo veis? Les lanzo la pregunta. Estás en mute, Alex. Ahora. Ahora. Perdona. También al hilo de una de las preguntas que estaban en las Q&A de uno de los invitados, nosotros tenemos que trabajar en un modelo, más que de relación cliente-proveedor, tenemos que trabajar, o creo, mi opinión personal es que tenemos que trabajar en modelos de partnership, modelos win-win, modelos a largo plazo, modelos donde todos ganemos. Al final tenemos tipos de contratos, modelos de contratos que no van muy alineados en muchas ocasiones con nuestros verdaderos intereses y nuestras verdaderas cuentas de resultados. Entonces creo que es momento de pararse, creo que es momento... Bueno, cuando hablo de pararse es muy difícil pararse, porque aquí siempre hay que cambiar la rueda mientras el coche está en marcha. Y eso es una de las cosas que son verdaderamente complejas y verdaderamente difíciles, pero es que es la verdad. Al final aquí tenemos que cambiar la rueda mientras el coche sigue en marcha. Al hilo de lo que te comentaba, tenemos que ir a relaciones donde tengan unas bases más sólidas, donde podamos conseguir mayores sinergias por ambos lados. ¿Dónde acabarán? No lo sé. No sé si acabarán en joint ventures, en acuerdos a largo plazo, en otro tipo de acuerdos. Pero sí es verdad que necesitamos otro tipo de relaciones, o por lo menos considero yo esto en el mundo del recobro. Okay, perfecto. Jax, creo que quieres decir algo. Sí, estoy completamente de acuerdo con Alex, es decir, pero además dijo dos palabras importantes, ¿no? Conocimiento y anticipación. Esto sobre la relación proveedor-cliente, quiero decir bancos y su proveedor de recobro, significa una cosa, la integración tiene que ser total en la estrategia. Entonces, y esto funciona con relaciones muy cercanas y trabajar en conjunto sobre las estrategias, porque si no, no puede funcionar. Y es verdad que la petición únicamente de hacer un cobro y punto, yo creo que no es suficiente y lo vemos ya en algunas carteras y situaciones. Es decir, que para montar un moratorio en algunos clientes se tiene que hacer un análisis, ¿no? Entonces, y esto es importante de verlo. Luego, sobre la parte de Open Banking, para mí el Open Banking es la posibilidad de añadir
bueno, patches o sistemas, ¿no? Y que sea bastante abierto. Este es el modelo del futuro. Entonces, y lo vemos ya en los sistemas de pago, es decir, que estamos en sistema de patches, de soluciones. Es que una empresa no puede tener todo desarrollado de la mejor manera. Tiene que apoyarse sobre empresas como Qualco o otras que van a tener el sistema mejor y ponerlo y utilizar lo mejor de esto. Es lo que hacemos ya en los sistemas en sistemas y lo que hacemos ya a trabajar como proveedor de bancos. Es decir, que cuando un banco te va a seleccionar es porque piensa que eres el mejor para esto, ¿no? Entonces, si no lo desarrolla él mismo. Pero es más sencillo de utilizar, en este caso, soluciones externas de buena calidad con el control y la seguridad que se espera y además que está muy fuerte al nivel financiero, pero funciona muy bien. Es decir, que España ya aprobó, entre comillas, el outsourcing desde mucho tiempo. Es un poco diferente en Portugal, pero porque no está desarrollado de la misma manera, seguramente porque el coste del trabajo es menos en Portugal, pero lo vemos en España. España es uno de los países a nivel de outsourcing más avanzado en la parte financiera, casi de toda Europa, no de toda Europa, pero de los países cercanos que podemos conocer, es muy avanzado sobre el tema. Entonces, yo creo que esto sí funcionará y la cercanía es importante. Entonces, yo no creo que irá de cara a joint venture, pero yo creo que las relaciones entre empresas, que sea bancos con sus proveedores, se puede fortalecer muchísimo y las relaciones tienen que ser relaciones estratégicas, vamos a decir, es decir, trabajar sobre el futuro. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que esto es una verdadera lástima que solo tengamos una hora para poder hablar, porque la verdad que estando con vosotros hay un montón de temas y seguro que puede haber preguntas también dentro de los 129 participantes que nos están mirando. Diego, te voy a usurpar el papel de moderador, porque las preguntas las han hecho grandes amigos de CBS, entonces quiero aprovechar para saludarlos. Un abrazo muy fuerte a Joan Sitges, que justo en el back hablábamos de él, sí. Pero Joan Sitges dejó la dirección general y una carrera de éxitos en Cofinis en diciembre de este año y desde enero está trabajando como mentor y consultor para startups, pymes, con muchísimo éxito. Y desde aquí le quiero mandar un fuerte abrazo. Y la otra pregunta la ha hecho Jaume Torra, que también es un gran amigo de CBS, o sea que también los saludo. Veo en el listado de asistentes cantidad de amigos que por protección de datos no voy a nombrar, pero los saludo a todos. Y si quieres, Jaume nos pregunta qué impacto prevéis y estáis planificando en recursos humanos y medios en general para cubrir el tema de las moratorias cuando éstas se acaben. O sea, teniendo en cuenta que estamos en un proceso de moratoria de las entidades financieras, como leí en LinkedIn algún profesional del sector, ¿no?, que habíamos pateado hacia adelante la bola del tema de créditos, dando moratorias a los clientes. Cuando esta moratoria se termine, ¿qué prevéis a nivel de recursos humanos que van a hacer las entidades? Entiendo que esa es para mí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, nosotros tenemos que decir, y creo que al igual muchos participantes del sector, que no nos ha hecho falta esperar qué va a pasar con las moratorias para reforzar las estructuras de recuperaciones, ¿no? Lo primero que se hizo cuando esta epidemia ocurre fue reforzar las estructuras de recuperaciones y reorientar en parte a toda nuestra fuerza de red comercial, o casi toda la fuerza de red comercial durante un periodo acotado de tiempo, al tema de las moratorias. Ese refuerzo de las estructuras de recuperaciones nos está permitiendo en la actualidad estudiar con profundidad todas las medidas de anticipación que tenemos que tomar. O sea, si la respuesta sí,
nos hemos dimensionado de una manera correcta. Y creo que en el caso de mi entidad puedo decir que nos movemos en un entorno bastante agile. Esa subida o bajada de recursos en función de las necesidades, al igual que hemos demostrado que con COVID lo hemos implementado casi de manera inmediata, volveremos a ajustar o a reajustar en función de la demanda o de la necesidad en cualquier momento. Bueno, y desde Cofidis puedo decir que básicamente hemos hecho lo mismo. Hemos reforzado, de hecho, hemos ido más allá de la propia moratoria que ofrecía el Gobierno en muchos casos para pilotar, digamos, esta crisis, con lo cual sí que hemos pivotado recursos al inicio de la crisis para reforzar todos nuestros equipos de recobro y evidentemente estamos preparados, digamos, para lo que puede llegar a venir también con la flexibilidad suficiente para mover recursos de un lado al otro en función de las necesidades. Por tanto, a día de hoy estamos bien dimensionados, en gran parte también al gran trabajo que ha hecho Juan, que aprovecho para saludarlo desde aquí, que sabe que lo quiero aquí en el corazón, con lo cual me alegro mucho de que esté mirando esto. Y bueno, sí, evidentemente, estamos creo que muy bien preparados las entidades. Es una crisis diferente a la del 2008. La de 2008 tal vez nos tomó a todos por sorpresa y en este caso hemos tenido, digamos, tal vez una mayor velocidad de respuesta y de reacción para poder enfrentarnos a este escenario tan atípico que estamos viviendo aún. También hay un, perdona Ignacio, también hay un punto importante diferenciándola sobre todo con la del 2008. La del 2008 los culpables, alguien podría decir que éramos nosotros o que fuimos nosotros. Ahora nosotros somos parte de la solución y eso es súper importante. Entonces, poder demostrar a la sociedad que la solución, que vamos a estar, que les vamos a acompañar, que les vamos a ayudar y que vamos a intentar entre todos sacar esto adelante, pues hombre, difiere bastante, ¿no? Y ya no entro a valorar los niveles de capital de la del 2008 contra esta, ni otros términos, ¿no? Pero es bastante importante que somos una parte muy importante de la solución y creo que así lo estamos demostrando. Oye, Diego y Alex, creo haber oído que vais a subir las comisiones a las agencias para que puedan poner más recursos y trabajar mejor. Bueno, por suerte yo no me encargo de esa parte, con lo cual pues no puedo responder a esa pregunta. Se ha cortado, Ignacio, no he oído nada. No. Paso a la siguiente pregunta. Jaume Torra pregunta referente a la compra de NPLs, ¿cuál es vuestra percepción sobre el apetito de los fondos para comprar en este entorno? ¿Veis alguna prima de riesgo que se aplicará sobre los precios por la incertidumbre económica? Nacho, un poco lo has comentado durante tu exposición. Sí. Bueno, liquidez hay. No sé si decir ilimitada, pero liquidez hay. La realidad es que los fondos de inversión han levantado en lo que llevamos de año, tienen 40.000 millones para invertir en Europa, en distress. No todo es para invertir en carteras de deuda unsecured, pero mucha parte de ellos sí. Sí que es verdad que en los últimos años hemos visto los agentes inversores han sido plataformas incluso cotizadas, que su crecimiento se basa en la compra de carteras, con lo cual yo creo que eso vamos a seguir viéndolo. Vamos a ver otros competidores que van a entrar en el mercado probablemente y necesiten servicios, o sea que creo que también es un buen momento para posicionarse como servicing de NPLs unsecured para terceros. Creo que las conversaciones que hemos estado teniendo con los fondos, sus comités de inversión, y mira que hemos hablado creo que en el confinamiento hemos hecho más de 150 llamadas a fondos de inversión, para que os hagáis una idea, sus retornos exigidos aumentan entre 200 y 500 puntos básicos de retorno. Esto es una prima de riesgo, básicamente, por la incertidumbre que crea el mercado. Y tiene un impacto directo en precio, al final a mayor retorno. ¿Qué ocurre? Que tampoco tienen muy claros los business plan, con lo cual vamos a ver procesos de venta donde probablemente veamos una oferta ganadora y la segunda oferta a un 20% de distancia. Entonces, esto ocurría en los momentos de mayor incertidumbre, cuanto menos transacciones había, pero dependerá de las expectativas que tengan de recuperación de la economía. Y todo esto además dependerá de la situación sanitaria, de cómo salgamos de ella. O sea, nosotros hemos hecho análisis de la situación, valoración de todas las carteras, con tablas de sensibilidad donde metemos
¿qué impacto tiene un potencial rebrote en octubre, en otoño? Y el impacto es dramático. Probablemente si somos capaces de controlar y que no exista ese rebrote, podamos mantener un poco los precios. Ahora, creo que ahora mismo no hay muchas cosas en el mercado, creo que deberían de salir. El interés está ahí. Para que os hagáis una idea, nosotros sí que tenemos alguna cosa en el mercado. En este caso no es Unsecure, bueno, hay un tramo Unsecure dentro de la cartera Agrohogar, pero hay más tipos de activos. El interés es brutal, porque los inversores al final viven de comprar. Entonces, si no hay procesos de venta, ahora mismo no tienen un vendedor no tiene competencia en el mercado. Todos lo van a mirar. El problema va a ser el precio. Lo que pasa es que va a ser muy heterogéneo el volumen de ofertas. Tenemos que verlo. Yo creo que todavía es pronto para estimar, pero sí que es verdad que debemos estar preparados para que pase lo que pase. Si las cosas van bien, si salimos de esta crisis, si los números de contagiados se reducen, si no hay un rebrote en otoño, pues deberíamos de estar en niveles, nuestras estimaciones es que deberíamos de estar en niveles pre-COVID de forma general en valores, en los precios de las carteras en 12 meses aproximadamente. Si no, tardaremos en verlos más tiempo. Hay un punto que tienes que añadir aquí, es que oportunidades va a ser en todos los países de Europa, porque todos los países de Europa que han sido en confinamiento van a tener carteras de NPL para vender. Entonces, competencia va a ser al nivel de Europa. Y por eso que, rebrote o no, yo creo que los precios bajarán en todo caso. Porque habrá oportunidades en todos sitios. El punto importante también será lo que decías de, qué nivel de recobro voy a tener. De esto, la regulación que puede pasar, es decir, qué cambios vamos a tener en la regulación, impactará también el interés de los inversores. Y esto es difícil de prever, ¿no? Entonces, una de las cosas que más les preocupa a los inversores es la protección que van a tener los deudores, personas físicas. Y esto es un problema. Y es un problema que entre todos deberíamos de calmar. Al final, el dinero que entra de fuera es liquidez y deberíamos de verlo como tal. Entonces, bueno, deberíamos de ser todos conscientes de que cualquier mensaje que lancemos produce una incertidumbre y una incertidumbre produce una subida de riesgo y una subida de riesgo produce un aumento del retorno, con lo cual eso hace bajar los precios. correcto. Es directamente proporcional. Entonces tenemos que tener cuidado con los mensajes que se lanzan y corremos un riesgo regulatorio y político, claramente. Perfecto. Tenemos una pregunta de Joan Siches. Tradicionalmente los meses de septiembre y octubre presentan un grado de impagos importante. ¿Qué previsión tenéis para este año? No, vamos a decir, si salimos de los moratorios en septiembre, va a ser tremendo el impacto. Es decir, que yo creo que al salir de los moratorios tendremos el doble de impagados. Lo que pasa es que creo que todos los actores del sector, bancos, y Alex lo puede confirmar, o Diego, pero todos están mirando para ayudar a sus clientes a pasar la crisis. Entonces, potencialmente, pero habrá que ver cómo reempezamos la actividad. Pero incremento habrá, pero puede ser que no sea el doble. Si se corta de un golpe los moratorios, es el doble. Bueno, nosotros aquí en Cofidis, por contestar a esto, realmente estamos pilotando, digamos, junto con el cliente, adaptándonos a las necesidades del cliente. O sea, creo que es cierto que es muy prematuro poder decir esto, pero creo que hemos conseguido pilotar esta primera, bueno, no sé si es un torpedo, como decía al principio Alex, que es subterráneo y que la ola llegará después,
pero por lo menos este primer sisma, esta primera vibración que ha tenido el mercado con el impacto que ha supuesto el COVID, nos ha, digamos, si bien teníamos ya la tradición de estar muy al lado del cliente, hemos reforzado aún más esta cercanía con el cliente para poder adaptarnos a sus necesidades y poder ser lo suficientemente flexible para que podamos ajustarnos a su situación actual, que es incierta. Porque de momento hay muchas cosas, hay muchas incógnitas por despejar, porque no se sabe qué va a pasar con los ERTEs, ahora mismo se están negociando, sabemos que el gobierno quiere que sean hasta septiembre, sabemos que la patronal pide que sea hasta diciembre, hay un gran grado de incertidumbre, pero creo que en ese sentido podemos esperar y confiamos, vamos, en que el acompañamiento que hemos desarrollado a nuestros clientes haga que aún podamos, digamos, resistir y en septiembre no esperar una avalancha realmente de crecimiento a nivel de recobro e impagos. Yo creo que en ese sentido hemos podido controlar y pilotar bien desde Cofidis con un gran esfuerzo, y creo que el resto de entidades habrán hecho lo mismo, por supuesto, pero lo hemos conseguido. Podemos decir que estamos satisfechos en esta primera fase y bueno, estamos preparados para lo que pueda acontecer a futuro, porque ya digo, esto se está sucediendo de una manera tan rápida y tan difícil de poder haber anticipado siquiera que iba a suceder algo de este calado, que bueno, que realmente pues nos ha demostrado, y estamos contentos que hemos tenido la capacidad de poder responder rápidamente y adaptarnos. Alex. Yo opino en gran parte lo mismo. Si espero incrementos, pues sí, espero incrementos como todos los años los he esperado, porque son meses que normalmente tienes mayores volúmenes y tienes que lidiar con ellos y ya los tienes descontados. No espero ninguna ola y me vuelvo a lo mismo que habéis comentado y no voy a volver a repetirlo, ¿no? Por no ser repetitivo. Pues depende, oye, depende hasta cuándo alarguemos las moratorias, depende de cómo vayamos enrolando una solución cuando se acaba una moratoria. Al final depende de toda la batería de medidas que estamos desplegando, que creo que lo estamos haciendo, como bien decía Diego, él en su casa y yo en la mía, decentemente o bastante bien. Entonces, pues espero incrementos, sí. ¿Espero avalancha en septiembre? No. Si me preguntáis si espero avalancha en marzo del año que viene, me reservo. Yo lo que sí espero es poder tomarme un café con Juan, que me lo debe. Tengo una pregunta de Cristina Paricio, también una gran amiga. La gestión de la experiencia cliente de las entidades financieras se ha visto que es fundamental y clave. Estáis hablando de esto ahora, ¿no? ¿Cómo creen que va a ser afectada tras el COVID y cómo se puede trabajar ahora en esa experiencia al cliente? Y ahí, Fernando, ahí entran temas, ¿no? que creo que las entidades y los servicios han trabajado mucho estos últimos años, temas de omnicanalidad, de multicanalidad para atender al cliente. Es esencial la tecnología para poder estar cerca del cliente hoy, ¿no? Sí, gracias por la cuestión. Nosotros acreditamos claramente que este mundo de digitalización, de multicanalidad, incluso de la forma como se va a ofertar al cliente, la forma de poder hacer todas estas transacciones, retirar mucho de ese trabajo de la gente que habitualmente trabajaba en los call centers o a través de voce, que va a ser prácticamente imposible. No te sé decir, como la gente decía, se va a hacer en septiembre, se va a hacer en marzo próximo, que seguramente vaya a haber un problema grave de respuesta, porque lo estamos a ver. Mucha gente está muy preocupada. Cuando hablamos con la gente que trabaja en los centros comerciales, en los contact centers, nos dicen muy claramente que el número de llamadas que tenía al día es mucho mayor que aquí lo que sería habitual en una situación normal. Esto va a provocar claramente que la gente le va a buscar soluciones de este tipo. Es claro que estas soluciones tienen que ser complementadas también con otras soluciones, sobre todo de analíticos. Yo pienso que hay necesidad muy clara de comprender cómo la gente se está comportando hoy, cómo se había comportado en el pasado y sobre todo cómo se vaya a comportar cuando las moratorias se terminaren. Y cuando se terminaren, cómo va a ser esta forma de poder efectivamente comprender la mejor forma de dar una respuesta eficaz a todos los clientes que la gente tenga. Entonces, eso es algo que estamos trabajando muy fuertemente. A muchas cosas que están ligadas a esto, no es solamente los analíticos, es la forma de proponer la calidad de las soluciones,
Aquí lo que se llama de user experience va a ser efectivamente, o como mucha gente le llama, de engajamiento del cliente. Eso todo van a ser temas que están encima de la mesa, que están siendo trabajados, que tienen que hacer algo que cambie la forma como hemos trabajado hasta hoy. Con toda la formación que teníamos, estábamos siempre, cuando éramos soportados apenas por la voz, en la calidad de las personas que teníamos. Ahora tenemos la oportunidad con la tecnología eventualmente de dar un paso adelante. Tenemos conceptos de machine learning, no solamente de analíticos, y eso te va a permitir en un corto espacio de tiempo de comprender cuál es el comportamiento, lo que las personas están haciendo y puedes venir con soluciones mucho más direccionadas a aquello que la gente te está buscando. Y ese es el tema que estamos trabajando de una forma muy clara, que acreditamos que tenemos alguna experiencia. Yo diría que en el pasado habíamos desarrollado con muchos de nuestros clientes que habían tomado la decisión de ir por delante y que en este momento, tal como decía Jacques, yo pienso que las compañías van a tener que claramente se retornaren a gente como nosotros para les ayudar, tal vez en un envase diferente, que es un envase de parcería, de una otra forma de hacer este tipo de trabajo para garantizar que efectivamente las compañías tengan la posibilidad de responder y que los clientes sean acompañados de una forma muy correcta y que tengan las mejores posibilidades de contornar los problemas que están teniendo. Yo pienso que ese va a ser algo de muy importante en el futuro próximo. Yo, si me permitís, por apuntalar 30 segundos, ¿sabéis cuál he considerado que ha sido la verdadera experiencia de cliente durante esta crisis y durante esta pandemia? En mitad del confinamiento duro, en los peores momentos, llamar a un cliente, preguntarle por cómo está él y cómo está su familia y decirle que estás a su disposición y que para lo que necesite que te llame. Y no intentar ningún cross-selling en esa llamada ni hacer nada más. Eso para mí ha sido la verdadera transformación y la verdadera experiencia de cliente. Hoy hemos tenido clientes que de verdad, y no hablo solo por Bankia, hablo yo creo que a nivel del sector se ha visto bastante recompensado, ¿no? Clientes que de verdad han dicho, joder, pues parecía mentira, pero los bancos no siempre son los lobos de la película, ¿no? Eso, como hecho de experiencia de cliente, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Si necesitáis cualquier cosa, aquí estoy yo. Sí, nosotros desde Cofidis también hemos trabajado bastante en esta línea. Como decía antes, forma parte de nuestro ADN y creo que en ese sentido estamos orgullosos porque, al igual que comentaba Alex, hemos recibido felicitaciones de clientes por el trato que le hemos dado, por el acompañamiento en este momento tan duro, especialmente colectivos frágiles, gente mayor. En definitiva, creo que estamos muy satisfechos porque ya no solo de palabras, sino también de acción, creo que se demuestra que ponemos el cliente en el centro y por delante de todo, antes que cualquier otra cosa para poder ayudarle en los momentos más duros. Eso es. Perfecto. Vamos por la última pregunta. Pregunta Joaquín Martínez Salmerón a Nacho Milán. Además de la influencia de los nuevos deudores como consecuencia del COVID-19, cuya judicialización en su caso se producirá a finales de 2021, hay una cartera importante por rejudicializar de procedimientos hipotecarios las entidades financieras. ¿Qué influencia crees que tendrán los expedientes archivados por vencimiento anticipado en las ventas de carteras antes de fin de año? Bueno, o sea, en este sentido yo creo que el impacto sobre el sobreseimiento de los procedimientos viene siendo algo que tenemos en cuenta en todos los procesos, tanto de venta como de compra de carteras, desde hace ya bastantes meses. Yo creo que el final del año pasado, yo creo que los inversores se quedaron bastante más cómodos, todos tuvieron sus asesores legales. Esto al final es deuda secure, carteras de deuda secure. Y creo que las reglas del juego están más claras. El problema que tenemos ahora es la incertidumbre de un nuevo cambio regulatorio y cómo puede afectar ese cambio regulatorio. Si se mantiene, yo creo que el impacto ya está descontado. O sea, todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que no cumpliesen las reglas establecidas según el Real Decreto de su momento, ahora mismo no recuerdo cuándo era,
tienen que volver a restablecerse, tienen que volver a empezarse. Y yo creo que ya tanto los vendedores como los compradores tienen claro cuáles son y cuándo tienen que comenzarse. Para que os hagáis una idea, nosotros afortunadamente hicimos una firma a principios de marzo de una cartera bastante importante, grande, de préstamos hipotecarios, de personas físicas, de una de las entidades más grandes de España. Y hicimos la firma en marzo, la primera semana de marzo, justo antes del confinamiento y del estado de alarma. Y veníamos trabajando a lo largo de todo febrero y todo enero, dando certidumbre de cuáles eran los préstamos que tenían susceptibilidad de poder entrar en el sobreseimiento. Yo creo que aquí lo principal es la información. Mientras tengas la información, el impacto lo puedes cuantificar. El problema es que hasta el año pasado esa cuantificación y esas reglas no eran claras. Yo creo que el impacto no es a futuro, es un impacto que es retroactivo, que ya lo hemos visto desde hace un año o más de un año, hace 18 meses. O sea que, bueno, va a tener impacto, pero cada vez menor, porque esto se va limpiando dentro de los balances. Es más, muchos vendedores, aquí es importante, muchos vendedores, antes de vender, han paralizado los procedimientos de ejecución hipotecaria que tenían y han restablecido unos nuevos. Que yo creo que esto es un punto bastante importante porque es una preparación antes de la venta de la cartera, de la desinversión. Y creo que eso lo que crea es valor de gestión. Es una gestión judicial, es una gestión procesal dentro de los servicios jurídicos del vendedor y que creo que crea muchísimo valor dentro del proceso de venta para nosotros. Perfecto. Jacques, una pregunta para ti. Como comentan las entidades, se ha adaptado un poco el speech y el mensaje a los clientes respecto a gestión de recupero de deuda y los servicers, me consta que las empresas asociadas a Angeco habéis hecho un trabajo encomiable en adaptar no solo el formato de teletrabajo, sino también la forma de trabajar a este requerimiento de vuestros clientes. ¿Ha costado mucho esto? ¿Cómo lo habéis tenido que gestionar? No, gracias por la pregunta, pero sí, no ha costado mucho. En realidad lo hemos anticipado y lo hemos propuesto a los clientes que no lo pedían. Es decir, que adaptar el discurso y también añadir algunas soluciones que se podía implementar. Es algo que se hizo desde creo el 10 de marzo se puso en marcha cosas sobre el tema. Y por supuesto, como trabajamos con bastantes cajas, las cajas estaban muy encima de esto al inicio, pero no únicamente. Casi todos los clientes han querido adaptar la manera de cobrar. Algunos han pedido empezar para anticipar a hacer como cosas de pre-recobro, entonces anticipando los posibles problemas con algunos clientes. Y más que todo, han puesto todos antes que la ley, casi todos, antes que la ley lo ha puesto los moratorios. Es decir, que numerosos clientes nos han dicho poner en marcha un moratorio, si se puede hacer, con algunas reglas, etcétera, pero sí que se ha adaptado muchísimo. Y al nivel de experiencia cliente, lo bueno de la digitalización es que casi siempre la digitalización es un proceso que mira primero el cliente final y no los procesos internos de las compañías. Entonces, yo creo mucho en la mejora de porque lo hemos visto y lo notamos, en la mejora de la experiencia cliente, para contestar también a la pregunta de antes. Y sobre los procesos el punto de los precios con la regulación y esto es, como lo decía Nacho, esto se anticipó ya hace un año. Es decir, que en los métodos de gestión de la parte judicial ya hemos anticipado estos problemas y están muy bien identificados y en la gestión ya funciona. Entonces, toda esta parte
Y yo creo que todos los fondos lo saben ya, entonces en los precios no creo que esto tendrá un impacto porque ya lo ha tenido. Está ya anticipado desde mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Ya cuando aparezco yo es porque ya llega alguien a ponerlos en regla, porque si le dejo con Ignacio seguro se van hasta mañana. Él no para. Paola, déjame hacer la última pregunta. Oye, Nacho, ¿el nombre de las carteras, habéis pensado en ponerle nombre de virus? Tipo la viruela, el sarampión, algo así, para darle un poco de estaría bien, pero le ponéis unos nombres rarísimos, pues... Es que tendrá un impacto en el precio. Que no sea como los huracanes, que son nombres de mujeres, por favor. No siempre es Alantra quien pone el nombre de los proyectos. Hay muchas veces que el vendedor... el proyecto nace ya con nombre. Bueno, no sé si os acordáis, Santander ya tuvo su momento Fórmula 1... Las playas, ¿quién era el de las playas, Bankia? Nosotros. Exacto. Bankia. Bueno, hay vendedores que ya nacen con eso. Es verdad que nosotros algunas veces provocamos algún nombre, pero suele ponerlo el analista, al final. O sea, que no participamos ni tenemos ningún comité para decidirlo. No, Paola, ahora sí te dejo despedirnos. Sí, ya para cerrar, porque además algunos de nuestros panelistas tienen una reunión como este minuto. Así que antes de despedirles, les estoy compartiendo los resultados de la votación. Mala suerte para Nacho, porque él no estaba tan feliz. No les he convencido. Pero la mayoría responde que sí. El 90% de las personas que respondieron dicen que el teletrabajo vino para quedarse. Y el 93% dicen que están preparados para afrontar este nuevo modelo de trabajo. Pues como haya muchos empresarios ahí, van a tener que pagar muchos fisios a todos sus empleados. Perfecto, les agradezco muchísimo a todos. Simplemente para cerrar, decirles que esto va a ser grabado, esto fue grabado y va a ser colgado en nuestra plataforma Credit Hub, a la que pueden acceder libremente, solamente tienen que registrarse. Muy contenta con todo el debate, porque la verdad es que hemos mantenido una audiencia de más de 100 personas desde el inicio. Tuvimos como máximo, el pico fue casi 160 personas, algo así, y ahora estamos igual con 91 personas aún conectadas y encantadas de verles a todos. Así que sin mucho más, agradecerles y desearles una presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, que vaya muy bien. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Un saludo. Un abrazo. Chao, chao.